Hasta el próximo martes tiene nuestro país para presentar las excepciones preliminares a la demanda marítima boliviana. En ese documento se impugnará la competencia de la Corte Internacional de La Haya para dirimir el litigio, tal como lo anunció este lunes la presidenta Michelle Bachelet en cadena nacional. En La Paz, en tanto, aseguraron que esta decisión estaba dentro de los escenarios previstos para el gobierno. Queremos ahondar más en este tema. Para eso nos acompaña mañana en directo el cientista político Carlos Parker. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Te sorprendió la cadena nacional? El hecho de que fuera en cadena nacional y además la decisión tomada por la presidenta. No me sorprendió. Sí me gustó la brevedad. Fue una comunicación concisa. Me encantó la mesura de la presidenta por plantear un tema arduo. No me sorprendió el contenido. Había una tendencia mayoritaria a adoptar este curso de acción. Pero, perdón, Carlos, esa tendencia mayoritaria estaba, yo comparto con usted esa sensación, ¿no? Que sí, más había escuchado, pero se estaba escuchando de parte de quienes no necesariamente son las voces que hay que escuchar. Y lo digo a propósito de lo que dijo el propio agente Felipe Bulnes, ¿no? Quien, por supuesto, nunca ventiló en público cuál consideraba él, que es una de las voces más autorizadas, supongo, para decirlo, cuál consideraba él que era el mejor curso a seguir. Pero sí criticó las intervenciones de otros. Claro, y las intervenciones efectivamente estaban más por ir por esta tesis. Me pregunto si es que necesariamente aquellas voces eran las más adecuadas para opinar sobre un tema en que por lo demás quizás lo más adecuado era no opinar. Mira, yo no comparto ese punto. A mí me sorprendió el llamamiento a la disciplina y el silencio del agente Bulnes. ¿Por qué, Carlos? O sea, me sorprendió porque, mira, yo en un sentido general creo en una diplomacia más ciudadana. Yo creo que no es bueno que... Pero esto no es una diplomacia, esto ya está en un juicio. Está bueno. Yo creo que estas son cuestiones opinables, en primer lugar, son cuestiones opinables, por definición. A mí me parece bien que la gente opine y se comprometa con una decisión que tiene que ver con el interés de Chile. El debate se hizo, todos quienes tenían algo que decir lo dijeron, algunos lo dijeron de manera estridente, eso no me parece bien. Y se impuso, yo diría, la opinión mayoritaria. Esta tendencia en la que hablaba el canciller Muñoz, en la que yo, dicho sea de paso, no me inscribí, yo tenía una opinión diferente, ¿no? ¿Cuál era su opinión? O sea, mi opinión era subrayar los riesgos que tiene este curso de acción. ¿Cuáles son los riesgos? O sea, los riesgos son que la Corte no le dé la razón a Chile. En términos de la competencia. Claro. Eso significa entrar a juicio después con 1-0 en contra. Claro, como dijimos una oportunidad acá, alguien dijo con un gol de Camarín, digamos. Claro. Eso es un riesgo. Pero por otra parte, hay una atmósfera, digamos, establecida alrededor de este juicio, que tiene que ver con los coletazos del juicio de La Haya con el Perú. O sea, hay una disposición de ánimo colectivo que yo creo que influyó de manera bastante decisiva en la decisión que se tomó. Ahora, esto es un mini juicio, dicen algunos. En términos de que solo se estudia o se analiza la competencia y no los temas de fondo. Un antejuicio, dicen otros. No se sabe cuánto va a durar. Pero yo quería subrayar un aspecto, que es... bueno, yo creo que ya nadie se llama engaño frente a este tipo de procedimientos. Si ustedes se acuerdan en el juicio con el Perú, que había mucha gente que decía que el tribunal tenía que fallar en estricto derecho, ¿se acuerdan? Sí. Y que sería absolutamente inaceptable que se tuvieran en consideración elementos que escaparan a los aspectos propiamente jurídicos. Bueno, hoy día creo que es evidente que La Haya no hizo eso, sino que tuvo en consideración factores de otra naturaleza, el principio de equidad, de justicia, etc. Pero que también son jurídicos. Pero en el fondo también son jurídicos. Claro. Pero tienen que ver con la atmósfera política que se crea alrededor. Y no con lo escrito. Y no con lo claro. Y yo creo que a eso atiende esta circunstancia del libro del mar, el propio documento que publicó la Cancillería chilena, el famoso reloj, digamos. Todo lo que ocurrió alrededor de la reunión del Grupo 77 más Chile en La Paz, lo que va a seguir ocurriendo, etcétera. Y yo creo que por lo tanto los componentes políticos y comunicacionales van a ser muy decisivos
desde el punto de vista de estimar que esto efectivamente van a impactar sobre la conciencia, sobre el juicio de los jueces. Eso es lo que yo creo. Ahora, a mí me da la impresión que la decisión de Chile de impugnar en definitiva las competencias de la Corte tiene que ver precisamente con algo similar, con abrir un debate respecto a qué tan lejos puede llegar la Corte, si se puede meter en asuntos que están sellados por un tratado previo a la creación de la misma Corte. Y me da la impresión que lo que busca es poner el foco en definitiva en ese punto y quizás la línea comunicacional que se ha reforzado en las últimas semanas, por ejemplo, con este folleto, con este documento que sacó la Cancillería, puedan adelantarnos ya que también va a entrar en esa misma estrategia, en ese plano comunicacional la Cancillería. Agregar a eso y a la pregunta de Sebastián, el hecho de que al menos yo había entendido que la presentación, que todavía no podemos leer, ¿no?, la memoria, no hacía alusión al tratado. Precisamente se basa la petición jurídica en actos unilaterales o actos de los países, pero después. Claro. Y que entonces sí serían actos posteriores a la existencia misma de la y por lo tanto tampoco entiendo muy bien, bueno, insisto, estamos hablando sobre trascendidos y supuestos, porque no hemos podido y no tenemos, digamos, derecho legal o procedimental a conocer la memoria, pero llama la atención que se vaya a impugnar a mí por lo menos me llama la atención que se ponga el énfasis en la competencia de la Corte, cuando hasta donde yo entiendo los actos que basan la petición boliviana no tienen que ver con el 1904. Sí, de acuerdo, pero hay que considerar una cuestión. Efectivamente, quienes pueden opinar con todo el elemento de juicio en la mano son los que conocen la memoria. Lógico. Y yo asumo que la presidenta conoce la memoria, el canciller conoce la memoria, y el equipo de asesores más cercano conoce la memoria, por lo tanto son capaces de formarse un juicio con mayor fundamento que el que uno puede tener sin conocer la memoria. Por supuesto. O sea, nosotros opinamos sin conocimiento profundo de la causa. Cierto. Pero lo que sí ha trascendido, y así debería ser, es que Bolivia tiene que haber evitado mencionar siquiera el Tratado de 1904 en su presentación. Porque la sola mención del Tratado de 1904... Pisaba la trampa, digamos. Claro. Lo inhabilitaba, digamos, el planteamiento. Porque, bueno, está dicho, ¿no es cierto?, todo evento acontecido antes de 1948, la Corte no se puede hacer cargo. Y efectivamente, parece que es así. Parece que es así. O sea, no le está pidiendo Bolivia a la Corte que se pronuncie sobre el Tratado de 1904, sino que sobre eventos posteriores. Y tendrá que ser la Corte la que evalúe si acaso estos llamados actos unilaterales constituyen derecho o no. Y yo creo que finalmente la controversia está en ese punto. Hay que recordar que Bolivia está pidiendo dos cosas a la Corte. Una, que exija a Chile negociar de buena fe. Y dos, que esa negociación tenga como consecuencia que Chile le otorgue una salida soberana al Pacífico. Yo creo que hablando desde el sentido común, digamos, y más bien desde la política, a mí me gusta hablar sobre estos temas desde la política. Yo creo que la Corte eventualmente podría hacer una afirmación de esa especie, o sea, convocar a los países a sentarse a conversar. Pero yo dudo mucho que la Corte se haga cargo del planteamiento boliviano en el sentido de pedirle que esa conversación tenga la consecuencia que Bolivia... Una cosa es conversar y otra cosa es decir cómo tiene que terminar la conversación. Por lo tanto, puede ocurrir perfectamente que en el paso de 3 o 4 o 5 años estemos exactamente en el pie que estamos antes que Bolivia nos demandara. Claro que sí. Es decir, colocada la controversia frente a la decisión política de los Estados sentarse a conversar. Hay que ver qué es lo que va a decir Bolivia también y cómo reacciona al anuncio de la presidenta de ayer. Muchas gracias, Carlos, por haber... No es nada.